¿Qué Bueno, tal? entonces vamos a presentarles a la doctora Suni Su. La doctora Suni Su está hoy día con nosotros esta mañana para compartirnos su experiencia de cooperación internacional como parte de un análisis que busca mostrarnos buenas prácticas internacionales que buscan decirnos hay elementos que nos pueden ayudar de manera especial para facilitar, para no interferir con la cooperación posible para nosotros. Y en este caso, la experiencia que nos va a mostrar la doctora Suni es sobre cómo usar la inteligencia cultural e intercultural para tal efecto. Entonces, dejo la palabra a la doctora Suni Su. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Tengo, si no me equivoco, 15 slides y quiero hacer un disclaimer. He usado total y completamente inteligencia artificial para hacer las imágenes. La presentación está en Genially y si es que alguno la desea tener, me contacta al final. Los organizadores también ya la tienen. Ok, inteligencia cultural. Posiblemente más de uno de ustedes no haya escuchado sobre esto, así que voy a tratar de eh, explicarlo, ¿no? Como si no fuéramos médicos. ¿Qué les parece? Entonces, paso a la primera. Es un poco complicado el hablar sobre inteligencia cultural sin explicar primero lo que es cultura. Obviamente no les voy a venir a dar una charla sobre lo que es cultura, simplemente mencionarles de que cultura a grandes rasgos, y lo define CDC, la World Health Organization, muchas organizaciones en el ámbito médico le dan un concepto o una definición, pero si ustedes me preguntan, es este set de, desde comportamientos hasta creencias, políticas, acciones, que un grupo específico de personas lo tienen, ¿no? Soy peruana, soy de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entonces hay un determinado modo en cómo los médicos de Cayetano, ¿no? Peruanos, nos comportamos, ¿no? Si es que nos comparamos de repente con otros colegas de repente de culturas un poco diferentes a la nuestra, ¿no? Eh, Esto de cultura es mucho internacional, ¿no? Porque tiende uno a pensar en diferentes nacionalidades o países, pero dentro de un mismo país hay subculturas, ¿no es cierto? En cada uno de nuestros países tenemos subculturas que generalmente se relaciona mucho con la geografía, ¿no? Y las regiones, pero también está muy identificado con las diferentes identidades que podamos nosotros tener dentro de nuestros países, como este constructo social, ¿no? Que a veces no me gusta mencionar, pero que es una forma de explicar la raza, ¿no? El color de nuestra piel o nuestra religión, nuestra edad, nuestro género. Entonces a eso se refiere cultura, ¿ok? En estos 15 minutos que tengo, vamos a de repente guiarnos un poco más por este aspecto internacional de esta definición de cultura, porque vamos a hablar mucho de países. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo fomentar, ¿no? Esta cooperación internacional entre facultades de medicina, como muy bien el doctor Mendoza nos nos ha conversado en su presentación. Ok, una definición súper sencilla. Otro disclaimer, mucho se va a encontrar en inglés. En español diré que no hay mucho escrito, ¿no? Llámenlo como quieran sus buscadores en Google o ChatGPT, lo que ustedes estén utilizando ahora último para encontrar información, pero una muy buena definición es esta capacidad de relacionarse y trabajar eficaz, pero muy importante, slash, apropiadamente en entornos multiculturales, ¿no? Acá veo de que estamos personas de diferentes países de Latinoamérica, pero imagínense que estuviéramos con gente, con médicos de todo el mundo.
mi pregunta acá es, y el doctor Mendoza de repente también lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra interacción y cómo trabajamos con colegas de otras culturas? Ahí es donde entro yo. Ahí es donde entra la inteligencia cultural. La inteligencia cultural tiene más de 20 años de investigación, ¿sí? Eh, en forma rápida, ¿no? Les puedo decir cuáles son como que los 4 ámbitos que se ha estudiado en lo que es inteligencia cultural. El primero, que le llamamos el CQ Drive, es esta motivación o este interés que tenemos algunas personas, ¿sí? Que a veces nacemos con eso, pero se puede mejorar porque la inteligencia cultural se puede medir y lo más interesante, se puede mejorar que tenemos algunas personas, ¿no? Mucho que podamos hacer nosotros como profesores, como este, autoridades, ¿no? Líderes en nuestras universidades, de repente no mucho. Hay algunos, ustedes se van a dar cuenta, algunos alumnos que desde primer año quieren irse a rotar fuera o están muy interesados en hacer investigación con gente de afuera ya. Estas personas son las que tienen este CQ Drive o se le llama Motivation súper alto. La parte de knowledge es todos los conocimientos que nosotros podríamos y hasta deberíamos tener de la otra cultura con la que queremos estudiar, ¿no? Yo quiero empezar a estudiar Cultural Intelligence con Japón. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber sobre mis colegas en Japón, sobre su cultura, para yo trabajar eficaz y apropiadamente con ellos? Entonces, en el mundo entero, ¿no? Esta parte del Cultural Intelligence es la que más se conoce. Es más, busquen ustedes ahora, googleen Cultural Intelligence y van a salir un montón de organizaciones que les vende información sobre otras culturas y te dicen, ah, vas a viajar a Japón, me pagas tal cantidad y yo te voy a decir desde cómo se visten, su religión, fuera de que lo podemos googlear obviamente, ¿no? Pero esta es información que se vende, ¿no? De cómo trabajar efectivamente con otras culturas, mucho en el ámbito de business, ¿no? En el ámbito de la administración. ¿Por qué? Porque en el ámbito de business es donde más de repente se ha estudiado esto. ¿Por qué? Porque las organizaciones grandes que mueven ejecutivos a nivel mundial lo que quieren es cerrar tratos. Entonces, hay mucho conocimiento, ¿no? Sobre lo que es otras culturas. Pero ahí me quedo ahí con esta parte de CQ. La parte más importante para mí es la strategy, ¿no? Que es cómo planificas tú esta interacción. Y la última parte, que es de alguna manera lo más importante de repente, es cómo tú te adaptas a trabajar con esta nueva cultura. No voy a hablar más sobre esta parte porque se me va todo el tiempo, pero para que ustedes sepan cuáles son los diferentes componentes o dimensiones, digamos. Y hablando de dimensiones, más de uno de repente reconoce esto, que es Cultural Dimension, las dimensiones culturales del doctor Hofstede, que acá, solo para darles un ejemplo, es cómo nosotros trabajamos con otras culturas donde la dinámica de poder es diferente, ¿no? Un ejemplo súper común es acá en Perú, por ejemplo, imposible para mí hablarle de tú al decano de mi facultad. Jamás lo llamaría por su nombre, ¿no? Es más, a ninguno de ustedes. De repente llamaría por su nombre, pues porque no nos conocemos, ¿no? Y sería súper, eh, formal nuestro trato. Yo trabajo para una organización americana y a mi jefa directa, ¿no? A mi jefa que trabaja en Washington, yo le digo por su nombre. ¿Por qué? Porque si comparamos la cultura americana con la cultura peruana, esta distancia de poder es diferente. Eso es un ejemplo nada más, ¿ya? Que podemos nosotros manejar si es que tenemos inteligencia cultural para poder trabajar eficaz y apropiadamente con otros colegas. Lo mismo pasa con todas estas dimensiones de poder. No voy a dar ejemplo de cada una, pero hay excelentes ejemplos, ¿no? Eh, un siguiente step que se ha dado
yo diría por encima de estas dimensiones culturales son lo que le llamamos los behavioral preferences, que son estas preferencias de comportamiento que tenemos todas las personas, ¿no? No estoy hablando de personalidad, ¿ah? Y dentro de un rato de repente voy a mencionarles al respecto. Es cómo trabajan otras culturas, cómo trabajan otras personas que no pertenecen a nuestra cultura. Y lo interesante acá es que tanto yo conozco mis preferencias de comportamiento para yo poder trabajar mejor con alguien que sé que viene de una cultura que de repente su distancia de poder es diferente o es una cultura colectivista y la mía es individualista, que por cierto es al revés, ¿no? Las culturas latinas solemos ser muy colectivistas, mientras que Estados Unidos y Europa, no me gusta generalizar, ¿no? Pero en general suelen ser más individualistas. Ok, esto es inteligencia cultural, ¿ok? ¿Qué les vengo yo a contar de diferente? Es de que no dudo que nosotros en nuestras universidades eh, le damos muchos conocimientos a nuestros alumnos de medicina y está, creo, perfecto, ¿no? Mi pregunta es, además los estamos haciendo culturalmente inteligentes, ¿no? Mi pregunta es, nosotros, los que estamos acá, somos inteligentes culturalmente. Entonces, en medicina, sí, el conocimiento es esencial, pero si no sabemos usar ese conocimiento, ¿no? Ahí es donde yo creo a veces se hace un poco complicado, ¿no? Hay mucha data, yo sé que somos médicos y tenemos nuestro cerebro seteado para que alguien nos pruebe con evidencia médica de que hay algo que realmente se llama inteligencia cultural, ¿no? Y esto no es cualquier cosa que alguien inventó. Si quieren saber, si quieren saber así el centro de dónde salió esto de inteligencia cultural, googleen estos nombres. Hay muchos libros, pero obviamente que hay un libro no significa que valga la pena estudiarlo, saberlo, leerlo, pero hay muchos libros sobre inteligencia cultural. Uno de los que yo recomendaría sería este de acá, el primero. A mí me abrió la mente total y completamente. Hay mucha investigación, como les dije, acá hay algunas de los cientos, diría yo. No, es que estoy segura, hay cientos de investigaciones sobre inteligencia cultural, que hay una investigación, es más, que te publiquen algo no significa de que sea bueno. Entonces creo que también hay que ser muy eh, cauto, ¿no? En qué investigación leemos. Pero bueno, hay mucha investigación, hay más de 50 países donde investigadores han hecho investigación sobre esto en más de 168 países en el mundo. Como les dije, la inteligencia cultural se puede medir, está validado, y se puede mejorar. La inteligencia cultural es maleable. ¿Cómo se mejora? Pues viajando. ¿Todos podemos viajar? No. ¿Me puedo educar? Sí, y en eso ando yo. Eh, entonces sí, no sé si saben, hay 195 países en el mundo, 168 han participado en esto. Mis últimos slides, creo que voy bien del tiempo. Por favor, doctor Mendoza, usted me avisa si es que ya tengo que... Voy bien, ¿no? Ya, veo su cara Perfecto, sonriendo. doctora Zuni, gracias. Veo su cara sonriendo, así que voy bien. Para terminar, quería decirles que no es inteligencia cultural, ¿no? Acuérdense que la inteligencia cultural es esta capacidad que nosotros podemos lograr, es diferente a ser competente interculturalmente. Les digo esto porque yo enseño competencias interculturales en mi universidad, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, acá en Perú. Y obviamente el approach que le doy es esto de hacerlos inteligentes a mis alumnos culturalmente, no solo competentes. ¿Por qué? Porque la competencia intercultural es darles solo conocimientos. Y ya les mostré slides arriba de que el conocimiento no necesariamente sí es esencial, pero no necesariamente va a permitirnos trabajar bien con colegas de otras culturas. ¿Qué otra cosa tampoco es inteligencia cultural? La personalidad. Ya está investigado, me pueden preguntar al respecto. ¿Qué otra cosa no es inteligencia cultural? La inteligencia emocional. Si ustedes me preguntan dónde acaba la inteligencia emocional, ahí es donde empieza a rise, ¿no? Donde empieza a subir la inteligencia cultural. La inteligencia emocional es esto de poder tú darte cuenta de cómo tú reaccionas y cómo tu paciente reacciona.
¿sí? Eso está ligado a tu cultura. Como una persona en Japón, sigo con Japón, no sé por qué, yo soy chino-peruana, pero cómo una persona reacciona feliz en otras culturas no necesariamente es con la risa o con la carcajada que nos metemos los peruanos. Y eso es importante para mí si soy médico de alguien que no es de mi país. Por último, ¿cuál es la importancia en medicina? Ok, Suni, perfecto, que lo hayan demostrado en administración, en liderazgo, en business, pero y acá los médicos, sobre todo los que trabajamos en internacionales, ¿ah? Yo me he encargado de la unidad de relaciones internacionales de la Facultad de Medicina de Cayetano por los últimos años, hasta diciembre del año pasado, y, o sea, cuando quiero que salgan mis alumnos fuera y recibir alumnos de afuera, me he dado cuenta de lo importante que es esto de la inteligencia cultural. Mejora la comunicación con tu paciente, ¿sí? Evita malentendidos culturales. Creo que en el siguiente slide le voy a decir lo que es un malentendido cultural para un médico, ¿ah? Aumenta el hecho de que sigan tu tratamiento, de que regresen a sus controles y en general mejora los outcomes en medicina. Te ayuda a entender mejor al paciente. ¿Por qué? Porque respeta su cultura, ¿no? Disminuye los errores de diagnóstico, disminuye el hecho de que hayan outcomes adversos, ¿sí? Y obviamente, no voy a hablar más de esto porque es un tema que me apasiona, reduce las disparidades, ¿no? En esto de grupos marginalizados o minoritarios por el hecho de su género, el hecho de su origen, de su estatus socioeconómico. Y por último, fomenta la innovación. Está demostrado, ¿no?, de que equipos multidisciplinarios, ¿sí?, son más creativos y producen mucho más impacto en los resultados. Ok, acá es para que sepan de que no es de que simplemente leí en Google que es inteligencia cultural. He tenido el privilegio por la organización en la que trabajo de ejercer medicina en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, desde ser médico y estar sin zapatos, ¿no? Y así atender pacientes, o estar en una aldea donde el niño no se deja vacunar porque no entiende, ¿no?, lo que es una bacteria o lo que es un virus, o estar en Tailandia, ¿no? El estar en Tailandia y hablar con un doctor que es un monje budista y explicarle qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, la experiencia me ha enseñado de que el ser un médico competente interculturalmente es un investment, ¿no? Vale la pena el invertir en eso. ¿Qué es lo que dice? Y con esto acabo. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Destaca que la cultura determina cómo la persona percibe, ¿no?, entiende lo que es salud y también enfermedad, cómo buscan y acceden a la atención médica y cómo responden a las intervenciones sanitarias, ¿no? Entonces, me gustaría darles un resumen de lo que estoy hablando, pero en realidad les dejo una pregunta. ¿Estamos preparando nosotros a nuestros alumnos para que sean médicos que trabajen efectiva y apropiadamente en contextos multiculturales? Les pregunto, ¿ustedes? No, no ustedes, nosotros trabajamos efectiva y apropiadamente en contextos multiculturales. Listo. Les he dado un rápido resumen de lo que es inteligencia cultural. Es un tema que me apasiona. Si es que a alguno de ustedes les parece interesante desde investigar o obtener más información o ustedes saben algo, por favor, contáctenme porque es un tema en el que estoy muy interesada. Muchísimas gracias. Las gracias a la doctora Sunisu por esta tan interesante presentación, además muy, muy concisa, muy ceñida al tiempo. Em, Creo que no tuve la gentileza de presentarla inicialmente, así que me disculpo, pero efectivamente la doctora Sunisu fue muchos años la responsable de cooperación internacional de la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia. eh, y después de haber dejado la oficina, ahora se ha dedicado centralmente. Pero de hecho, en la conferencia, ella participó también en el primer programa, y de hecho su conferencia también le dio este mismo tono, ¿no? No con tanta vivencia como lo hace ahora, con tanta pasión, pero sí estaba ya
involucrada en ello. Em, Si bien es cierto, la doctora Suniso se ha ceñido muy bien al tiempo, lo cual aprecio y reconozco, como el primer ponente fue un poco desordenado, estamos con el tiempo del programa todavía en recuperación, así que le voy a pedir disculpas a la doctora Suni. Vamos a pasar a la siguiente conferencia directamente. En todo caso, tenemos el contacto de la doctora para preguntas. Sí, no sé si nos puede acompañar después cuando haya espacio para preguntas, pero en todo caso creo que ya nos ha dejado su correo para poder contactarla en caso necesario. Vamos a pasar ahora